Bienvenidos a un análisis comparativo de los derechos que son consignados en las cartas originales del Organismo de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Vamos a compartir la pantalla donde salen las diapositivas iniciales que nos hablarán acerca de los derechos. En ellas vemos el primer artículo de la ONU, que es similar al segundo artículo de la OEA, en donde nos habla acerca de la libertad y la igualdad legal. Lo primero que nosotros vemos en la ONU es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y es algo muy interesante esta postura debido a que nos da el requisito de que tenemos que haber nacido. Antes del nacimiento no somos ni libres ni iguales en dignidad y derechos, pero una vez que ya nos han separado del vientre de la madre y hemos tomado un respiro, ya somos considerados nacidos y significa que podemos ser acreedores de la dignidad y los derechos inherentes a los seres humanos. Nos dice además que tenemos que estar dotados, como están, de razón y conciencia. Eso nos hace un segundo alto. Este segundo alto que nos hace este artículo nos hace reflexionar acerca de las personas que no tienen razón y que no tienen conciencia. Esos que son psicópatas, esos que son sociópatas, que tienen una inhabilidad de razonar entre el bien y el mal y que no tienen conciencia de las actuaciones que ellos cometen. No saben que lo que están haciendo está mal hecho o simplemente puede ser que lo sepan, pero no entienden la dimensión, el efecto que eso va a tener en los demás. Ellos puede ser que entiendan, esto puede ser que está malo, pero no entienden el por qué está malo. No entienden por qué el satisfacerse esa necesidad de matar a alguien, de violar a alguien, es menos importante que el respetar la vida y la integridad de ese otro ser humano. Entonces tenemos que tener esa razón y esa conciencia. Si no, pues no somos acreedores de esa dignidad y esos derechos. Y además nos dice que tenemos que comportarnos fraternalmente los unos con los otros, es decir, que nos tenemos que portar como buenos hermanos, no solo como hermanos, como buenos hermanos. Para la OEA, desde el inicio, nos empieza también con una controversia, porque nos dice que todas las personas, wow, alto ahí, persona. Mire que no lo califica como persona humana tampoco, solo nos dice persona. Eso significa de que tenemos que hacer el análisis inicial de, ¿puede ser una persona natural o jurídica? Muchos autores dicen que sí, otros autores dicen que no, pero la realidad es que el texto solo dice personas. Y si solo dice personas, pues entonces sería inclusive de los dos. Y la otra gran reflexión que tenemos que hacer es qué sucede con aquellos seres humanos que han perdido la personería jurídica. ¿Qué sucede con los que aún no la ostentan, como los no nacidos, o los que la pierden por ser psicópatas, sociópatas, cleptómanos? ¿Qué sucede con ellos que están en interdicción civil? Son seres humanos, son parte de la familia humana, tanto los no nacidos como esos que ya han sido declarados con interdicción civil, ya sea únicamente desde el punto civil o acompañado de una sanción penal. Y cuando vemos esas cuestiones, pues, ¿qué sucede con ellos? ¿Son seres humanos? ¿Ellos deberían de ostentar algún derecho? Queda el gran debate desde el inicio de este artículo. Y nos dice que somos iguales ante la ley y que tienen los derechos y, por si acaso tenían alguna duda, deberes consagrados en esta declaración. Mire qué interesante eso. Si ellos mismos nos están hablando de los deberes, pues nosotros que ya hemos estudiado la diferencia entre un ser humano y una persona, sabemos que las personas son los que tienen los deberes, ellos son los que ostentan los deberes y los seres humanos únicamente ostentan derechos. O sea que desde el inicio iniciamos con controversia. La ONU que nos habla de que los seres humanos hasta el momento en que naces que son libres e iguales, que tienen que tener ese componente de la razón y la conciencia y que tenemos que portarnos bien. Y la OEA que nos habla acerca de que solo van a ser las personas, no nos dice cuáles personas y nos dice que vamos a tener deberes. Muy interesante.
La segunda cosa de la cual podemos hablar es acerca de la no discriminación negativa. Si existe una discriminación negativa, pues tiene que existir una discriminación positiva. Les voy a dar una explicación y les voy a poner ejemplos de lo que nosotros estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de la discriminación, usualmente nos vamos a un lugar negativo, pero la realidad es que la discriminación puede ser positiva, porque lo único que significa discriminar es tratar distinto. Y nosotros lo hacemos a diario y lo hacemos de muchas maneras. Les voy a dar un ejemplo. Yo todos los días veo a mi esposo, que es un hombre, pero lo trato de manera distinta a cualquier otro hombre. Le digo, buenos días, mi amor, te amo, ¿cómo dormiste? Le doy un beso. Lo trato de una manera muy distinta a lo que puedo tratar a cualquier otro hombre. Y eso es positivo. Nosotros sabemos que eso es positivo psicológicamente, emocionalmente, pero también legalmente hablando. Es importante que nosotros tengamos familias sólidas, porque es justamente de la familia que nacen esos nuevos niños en donde ellos van a tener que vivir, donde ellos van a tener que afrontar la realidad de lo que es ser un buen ciudadano. Entonces es positivo que yo trate a mi esposo distinto a como trato a cualquier otro hombre. ¿Es una discriminación? Sí. ¿Es eso positivo? Sí. Otro ejemplo. Cuando a nosotros nos contratan adentro de una facultad de Derecho, lo primero que hacen es pedirnos nuestro título de abogado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un abogado va a saber dar clases de derecho de una manera que otra persona no podría darlo. Un ingeniero, por ejemplo, me podría hablar a mí acerca de matemáticas, ecuaciones, profundidades, longitudes, muchos números que a nosotros usualmente los abogados no nos gustan. Nos podrían hablar acerca de cómo construir algo, de cómo programar, ¿sí? Esos ingenieros informáticos. Mi esposo, que es ingeniero en petróleo, me podría hablar acerca de la composición del petróleo y yo me quedaría en la luna totalmente. No entendería de lo que me está hablando o trataría de entender lo que me está hablando. Y él, para poder darles una clase de derecho, pues le costaría un poquito también. Así como a mí me costaría dar una clase de ingeniería, a él le costaría dar una clase de derecho. Pero además de eso, UTH tiene algo muy especial, que es que ellos usualmente asignan al catedrático según su experiencia profesional. Es decir, lo mismo que les digo usualmente yo. Yo me ofrezco a darles clases todo menos penal, porque la última vez que yo estuve adentro de un juzgado penal fue allá por el 2004, cuando yo estaba estudiando Derecho y mi catedrático de Derecho Penal me dijo que tenía obligatoriamente que ir a un juzgado penal. Yo le dije, no, Lick, es que penal no es lo mismo. No, tiene que ir a un juzgado de lo penal. No, pero es que mire, no, tiene que ir a un juzgado de lo penal. Y entonces fui a un juzgado de lo penal y esa fue la última vez que fui a un juzgado penal. La última vez que vi un caso penal fue cuando trabajé en la sala constitucional. Y como parte de mis obligaciones, pues yo tenía que ayudar a investigar y a redactar ciertas partes de las sentencias para que fueran revisadas por los magistrados. Y varios de esos casos eran penales y la última vez que yo lo vi fue en 2009. Pero estábamos resolviendo cosas constitucionales sobre el caso penal, no el caso penal en sí. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿puede usted dar clases de derecho penal? Pues iría a aprender con mis alumnos. No les daría ese lujo de poder decirles, miren cuando yo fui fiscal, miren cuando llevamos un caso, miren así es un requerimiento y esto es cómo se soluciona y así es como se... Nada de eso podría hacerles yo porque obviamente no he visto los casos penales. Pero tengo una colega que es excelente, que da clases en UTH Tegucigalpa, la abogada Carlarita, que ella con lujo puede explicarles todo lo que tiene que ver con un proceso penal, que les pueden explicar todo lo que tiene que ver con el Código Procesal Penal, que les puede hablar acerca no solo del viejo, sino que del nuevo Código Penal. Yo creo que tal vez he leído unos 10 artículos del nuevo Código Penal. Imagínense qué tipo de clase de penal le daría yo. Pero yo he ejercido los derechos internacionales. Tengo más de 10 años de experiencia en esto. He negociado tratados que hablan sobre los derechos humanos. He hablado
no solo de cuestiones de ley, sino de políticas públicas con mis clientes. He ayudado a redactar esos nuevos tratados de ley y política pública a nivel mundial. He llevado casos sobre el tema. Entonces yo sí me puedo dar el lujo de detalle y decirles, miren, así es como se hace la negociación, así es como se hace el tratado, así es como nosotros lo llevamos a la existencia. Y entonces yo realmente les podría hablar acerca de los derechos humanos. Yo realmente les podría decir, miren, desde que nosotros escribimos con mis coautores el libro de derechos humanos hasta el día de hoy, tales cosas han cambiado. Porque cosas han cambiado desde que publicamos ese libro. Por eso es que es tan importante seguirse actualizando, ¿no? Entonces, yo les podría dar una clase de derechos humanos. La abogadita les podría dar una clase de derecho penal. Que a ella se le asigne penal y a mí se me asigne derechos humanos es un trato distinto. Nos están tratando de manera distinta. Pero eso es positivo. ¿Positivo para quién? Para ustedes, que son los alumnos, y para nosotros de catedráticos, que en realidad podemos sentir que nos estamos realizando en nuestra profesión como catedráticos. Entonces eso es positivo. Positivo para todos los involucrados. Discriminación negativa es la que usualmente nosotros pensamos que tenemos, ¿no? Discriminación negativa, por ejemplo, que nos digan, no, es que como sos mujer, no podés hacer algo. Como sos mujer, no puedes cambiar una llanta. Eso me pasó a mí una vez que venía manejando, se me ponchó la llanta y me arremangué las mangas y saqué todos los implementos que necesitaba porque en mi casa me dijeron no te damos carro cuando estaba adolescente a menos que sepas cambiar una llanta. Y entonces en eso estoy yo cambiando una llanta y un montón se dice, una mujer cambiando una llanta, ¿y qué va a poder hacer? Porque estaba yo en la carretera, ¿verdad? Y resulta que uno de mis alumnos de UTH, sí, uno de mis alumnos de UTH, que es policía, andaba en una patrulla, me vio el carrito y me, abogada, ¿qué le pasa? Yo, no, mira, estoy cambiando la llanta. No, ¿cómo se pone a creer? Y bajó a la compañera mujer y entre los tres cambiamos la llanta. O sea que esa discriminación negativa de ese montón de personas diciendo, ella no puede cambiar una llanta, eso es tratarme sin siquiera saber si yo puedo hacerlo. Y me dijo todavía el policía, mi alumno policía me dice, pero usted anda todo, usted anda armada, me dice, no tuvimos que bajar nada de la paila. No, le digo que a mí desde chiquita ya me tienen entrenada, o sea que yo tengo el conocimiento. Y él por hacerme un favor me ayuda, ¿verdad? A cambiar la llanta, pero no me está tratando de una manera discriminatoria. Esos que decían que no podía hacerlo, sí. Entonces, interesante, ¿verdad? Que esa negativa es cuando nos miran de menos. O, ay, no, qué fea porque tiene pelo colocho. O qué fea porque tiene el pelo liso. Ese tipo de cosas, pues esa es su apreciación, que yo sea o no sea fea, pero porque la está compartiendo con el mundo. Tal vez a alguien le parece que yo soy bonita como soy, ¿cierto? Entonces, existe la discriminación positiva, existe la discriminación negativa. Y la que nos prohíben estos dos tratados es la discriminación negativa. La OEA, si se fijaron, en ese artículo 2 había una colita que decía que no podíamos distinguir por razones de raza, sexo, idioma, credo, ni otra alguna. Es decir, que no podemos discriminar de manera negativa a estas personas por esas razones. La ONU es un poquito más extensa. Inicia con una controversia, porque nos dice toda persona. Nuevamente, y no nos dice si es persona natural o jurídica, tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. O sea, opinión de cualquier otra índole. Origen nacional, si yo nací en Honduras o nací en Guatemala o nací en El Salvador. O social. Acuérdense que todavía teníamos y seguimos teniendo en ciertos lugares que si usted nace adentro de un estrato social nunca puede cambiar de él. El más famoso de todos es en la India. Si usted nace como brahman, se queda como brahman el resto de su vida y eso no debería realmente de ser una cuestión discriminatoria negativa. Posición económica. ¿Cuánto dinero cuando yo nazco tienen mis papás y cuánto dinero tengo yo ya grande? Eso no debería de ser un signo discriminatorio. Nacimiento, es decir, si yo nazco primera, segunda, tercera en mi casa, me deberían de tratar igual. Si yo nazco adentro del matrimonio o afuera del matrimonio, me deberían de tratar igual. No deberían de discriminarme de una manera negativa. O cualquier otra condición.
Encima ellos agregan algo más y dicen, además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independientemente o un independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria o no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Eso es un tema muy interesante. Usualmente lo abarcamos en Derecho Internacional Público 1, pero a nivel mundial antes existían ciertos pedazos de tierra que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se administraban fiduciariamente. Esos ya han sido asignados. Sin embargo, existe uno que todavía sigue siendo considerado en administración fiduciaria y es el tema de Israel y Palestina. Entonces, si usted es una persona palestina, o sea, meramente palestina, no que mi abuela, así como es mi caso, mi abuela que era palestina, mi abuelo que era palestino, y esta historia, no, yo soy hondureña, yo tengo pasaporte hondureño, yo no tengo ninguna identificación de Palestina, ni siquiera sé hablar árabe. Solo las malas palabras y la comida, pero más que eso no sé decir. Entonces, obviamente, yo no caigo dentro de esas personas, pero sí hay personas que nacen en la Franja de Gaza. Sí hay personas que son palestinas. Entonces, de ellos estamos hablando cuando hablamos de estas administraciones fiduciarias. La otra partecita es en cuanto a los territorios, esos territorios que no son autónomos o que son sometidos a otras limitaciones, como por ejemplo Puerto Rico. Puerto Rico ¿es un territorio de Estados Unidos? Sí, es un territorio protegido por Estados Unidos, un protectorado. Pero ellos tienen un asiento en Naciones Unidas, pueden ir y pelear por Puerto Rico. La respuesta es no, no lo tienen. Entonces, todas esas personas que son de Puerto Rico tienen también esta habilidad de poder gozar de esos derechos y esas libertades. Y obviamente a nivel mundial tenemos un montón de otros ejemplos de esos territorios que pues algunos decimos que son repúblicas, otros decimos que meramente son territorios que son administrados por alguien más. Las Islas Vírgenes, las Islas Canarias, Samoa y otros diferentes lugares que son un poquito más conflictivos, como por ejemplo el Tíbet, Macao, Tailandia, Taiwán, ¿sí? De esos estamos hablando. Luego nos vamos a uno que es muy interesante, y nos ingresa nuevamente otra controversia. La vida, la libertad y la seguridad son 3 derechos. Y los 3 salen adentro de un mismo artículo. Y no se usa la coma de Oxford. Miren qué interesante. Cuando nosotros hacemos esa apreciación de decir que todo individuo o todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, estamos diciendo en primer lugar que no puede existir vida si no hay libertad, que no puede existir libertad si no hay seguridad, que no puede existir seguridad si no hay libertad y no hay vida. O sea que están íntimamente ligados los 3 derechos. No puede existir uno si no existe el otro. Y no se utiliza la coma de Oxford. ¿Qué es la coma de Oxford? La coma de Oxford es cuando yo tengo 3 o más elementos adentro de una oración. Antes de enunciar el último elemento, yo tengo que poner una coma. Y si yo no pongo una coma, es parte del todo. Si yo pongo la coma, significa que puedo dividirlo. La vida puede estar por un lado, la libertad puede estar por el otro y la seguridad por el otro. Pero como yo no puse la coma de Oxford, entonces los 3 están íntimamente ligados y no se puede separar el uno del otro. Mire qué interesante. Otra cosa interesante sobre este artículo es que nos dice que los que pueden ostentar de la vida, la libertad y la seguridad son las personas, o sea, la personería jurídica es la que ostenta la vida, la libertad y la seguridad. Y los que pueden tener eso para la OEA, las personas que pueden tener eso para la OEA son los humanos. Mire qué interesante. Mientras que para la ONU son los individuos. O sea que ahí entran las personas naturales y las personas jurídicas. Otra vez, cerebro estallado, ¿verdad? Ese emoji de cerebro estallado. Entonces,
Solo vamos por el tercer inciso, que en realidad podríamos decir que es el sexto, pero ya vamos con estas controversias dentro de nuestra explicación. Luego vamos a la integridad. Esto es algo que ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Justicia, pero que no está realmente escrito en el texto. Pero según la OEA, cuando nosotros hablamos de la vida, de la libertad y de la seguridad, estamos hablando también de la integridad de la vida, de la integridad de las libertades y de la integridad de la seguridad. O sea que ellos le ponen un nuevo topping a estos tres derechos que tenemos, ¿sí? Entonces ellos dicen la integridad de la vida significaría respetar la vida en su totalidad. Respetar las libertades significa no coartar sus libertades a menos de que haya una razón justificada para hacerlo. Y en la seguridad tiene que haber integridad, no solo en el que recibe seguridad, sino también en el que la da. O sea que tenemos que respetar la vida y tenemos que respetar la seguridad de esos policías y de esos militares que nos andan proveyendo seguridad a todos nosotros. Y si ya lo expande aún más y piensa en la seguridad alimenticia, en la seguridad de salud, en los otros tipos de seguridad, pues eso incluiría la seguridad del médico, la seguridad de la enfermera, que aunque estén en sala COVID, tienen que estar ellos asegurados en su salud, tener los implementos necesarios, las batas, los guantes, las máscaras, ¿sí? Entonces, esa dimensión de la integridad es algo que nos lo ha dado la Corte. No es algo que sale expreso dentro del artículo, pero es algo que nos ha dado la Corte. Luego tenemos la esclavitud y la servidumbre por endeudamiento. La OEA es total y completamente silente en este tema, pero la ONU nos dice que nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Es un tema caliente, es un tema que tiene una dimensión humana extraordinaria, que es el problema que nosotros tenemos ahorita con la esclavitud y la servidumbre. Empecemos diciendo de que usualmente cuando nosotros pensamos en la esclavitud, pensamos en personas de la raza negra. Eso es total y completamente erróneo y ha sido erróneo desde el principio de la esclavitud. El principio de la esclavitud es entre los griegos y los romanos. Entre los griegos y los romanos lo que habían eran griegos y romanos al inicio. ¿Sí? Y entonces entre ellos no había gente negra. No había gente negra. ¿Sí? Propiamente dicha, legalmente hablando, la esclavitud ahí nace y no había gente negra. No empezó a haber gente negra en la esclavitud hasta que ellos van a invadir África. Y ellos traen de vuelta esos presos políticos y presos de guerra para ser esclavos. Ahí es la primera vez que nosotros vemos a los negros adentro de la esclavitud legalmente hablando. Entonces, esa idea de que la esclavitud es de los negros no es realidad. Abogada, pero es que la esclavitud en Estados Unidos, que es la que usualmente nosotros escuchamos y vemos en películas y todo lo demás, es de la raza negra. Pues sí, ustedes ven películas que es de la raza negra, pero la realidad de los datos es muy distinta. Históricamente en Estados Unidos, los que cogían a los esclavos para vendérselos a los británicos, que usualmente ellos eran los que traficaban a los esclavos, eran los mismos negros, que se estaban enriqueciendo ellos. Primera parte. Segunda parte, una vez que llegaban a Estados Unidos eran mezclados. ¿Con quiénes? Con los otros esclavos que venían de otros lugares. ¿Cómo de dónde? Como de Irlanda. Irlanda, como el lugar de donde vino mi suegro, de ahí es de donde venía la mayor cantidad de esclavos en Estados Unidos. Y hubo un momento en donde los dueños de los esclavos en Estados Unidos eran negros también. Entonces, no, la esclavitud no era negra. La esclavitud se le llama esclavitud negra porque cuando uno trabaja con las manos, no le quedan bonitas como las mías. Miren qué bonito manicure, no las ando pintadas porque trabajo mucho con papel y entonces se me ve el esmalte. Las chicas sabrán qué es lo que significa eso. Pero mis manos son suaves, me les pongo crema, me las consiento, me hago manicure cada 2 semanas, entonces mis manos se ven blancas. Las manos de una persona que trabaja, especialmente si trabaja con animales, con el campo, lavando adentro de una casa, ustedes van a ver que se les ponen ásperas. Y además de que se les ponen ásperas, se les llenan de callos y se les van poniendo negras.
Entonces, esa primera dimensión de la esclavitud debemos de botar ese estigma que existe y saber de que no solo eran los negros los que eran esclavos. Número 2, ¿existe aún hoy en día la esclavitud negra? Sí. La esclavitud por trabajo aún hoy en día existe. Qué triste, pero es verdad. 3, ¿qué es la servidumbre por endeudamiento? Nace con los griegos y los romanos, que si yo debía algo, yo iba y le daba mi vida, literalmente, para ser trabajador por esclavo, para pagar mi deuda. Eso existió. Es raro que todavía exista, pero existe todavía. De manera ilegal, sí, porque la esclavitud y la servidumbre por endeudamiento es ilegal, pero una de las historias que nosotros sí conocemos de hondureños es que se van a Estados Unidos de manera ilegal, llegan a Estados Unidos y al coyote no le pueden pagar y el coyote los pone a trabajar para ellos. Usualmente si son mujeres los pone a trabajar de prostitutas y si son varones los pone a trabajar en la tierra. Y así. Existe todavía la servidumbre por endeudamiento, la utilizan mucho los coyotes y los hondureños la hemos sufrido. Además de eso, la trata de esclavos habla acerca del tráfico de los esclavos. Está la servidumbre negra, que es la de trabajo, y la servidumbre blanca, que es aquella que las personas pierden su inocencia. Ahí es donde encontramos no solo niñas, sino niños varoncitos que los trafican sexualmente, ¿verdad? Entonces, de eso estamos hablando. Hay dos mapas que me gusta enseñarles en este punto. Son del 2018, son los más actuales. Debido al COVID no ha salido el del 2020. Pero se estima que hoy en día ustedes pueden ver cuáles son los países que tienen el mayor problema con las cuestiones de esclavitud. Si se fijan, Honduras está en verde, no significa que estemos así como que súper buenos, pero significa que estamos un poquito mejor que lugares como la India, lugares como Bangladesh, lugares como China, ¿sí? Que ellos están rojos. Estados Unidos, que es donde realmente esos coyotes hacen esa trata, hacen ese tráfico. Esos salen en rosado, o sea que no están muy bien que digamos. Y algo que sí nosotros sabemos, justamente por este mismo estudio que es financiado por el Fondo Monetario Internacional y el Índice de Esclavitud a nivel global, es que Estados Unidos tiene 403,000 esclavos, sí, eso es lo que tiene Estados Unidos, y Honduras tiene 30,000 esclavos. Quiero que reflexionemos en eso, ¿verdad? ¿De dónde sacamos esa cifra? ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional la dice? ¿Será que ellos solo la dicen por decirla? ¿O tendrán ellos realmente estudios al respecto? ¿Y quiénes serán estos que están siendo esclavos? Entonces, este es un drama realmente emocional, es un drama mundial, es un drama que todos deberíamos de poder atacar, pero que nosotros tenemos realmente que ver que existe para poder atacarlo. Entonces, este artículo, usualmente cuando lo he dado en clases, hay personas que se me ponen a llorar, inclusive contándome historias de niños que ellos conocieron que fueron traficados, personas que aparecieron muertas luego de un tráfico y pues es un drama realmente que tenemos que ponerle la importancia de vida para poder atacarlo. Seguimos con los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Este sale en el artículo 5 de la ONU y no sale en la OEA. Dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Qué significará eso? Pues la definición de lo que es una tortura es debate a nivel internacional. La definición de lo que es una pena es también un debate a nivel internacional, aunque ese es un poquito menos porque usualmente cuando hablamos de la pena estamos en cuestiones penales. Entonces ahí por lo menos tenemos un poquito de mayor acuerdo. Cuando hablamos de los tratos crueles, también altamente debatido. Los psicólogos que son expertos en este tema dicen una cosa. Los científicos de otra naturaleza, de las ciencias fuertes, como es los que estudian la anatomía, los que estudian la nefrología y diferentes medicinas, nos dicen que los tratos crueles son de otra índole, como por ejemplo darle dulces a un diabético, darles mangos
¡Ay, mango jade, qué delicia! Darles mango jade a los diabéticos es un trato cruel, porque estarían ellos comiendo, pero dañándose a su propio organismo. Tratos inhumanos también, porque para unos es un humano, para el otro es una manera de recolectar información y para otros simplemente es normal, ¿verdad? Y degradantes, ahí podemos hablar de las cuestiones religiosas, cuestiones sociales, que no me dejan ver a mi esposa, no me dejan ver a mis hijos, que me rompen la Biblia, por ejemplo, y me la meten al inodoro. Entonces, ahí hemos tenido debates grandes, no hemos tenido resoluciones muy buenas al respecto, más bien tenemos más preguntas que surgen de estas controversias, pero lo que sí sabemos es que están prohibidas, ¿sí? Usualmente la regla general que yo les doy es, pues mire, si usted tiene duda, no lo haga. Esa es mi regla general en este aspecto. Si usted tiene duda, no lo haga. Sí, porque lo más seguro es que va a caer dentro de esto, pero es muy difícil, ¿verdad? Este tema, especialmente cuando estamos hablando de los presos políticos. Esos son los que más, honestamente, se los menciono, son los que más sufren estos tratos y estas penas. Los presos políticos. Y si no, solo tienen que leer historias de los presos políticos, prisioneros de guerra. ¿Sí? O sea, no solo estoy hablando de presos políticos, sino presos políticos prisioneros de guerra. Ejemplo, los presos que tuvo Adolfo Hitler, que cuando invade Polonia tuvieron prisioneros de guerra que también tenían motivación política y los torturó erróneamente, o sea, horrendamente los torturó. Tenemos también lo que ha sucedido en ciertos lugares de Afganistán y de Irak, en donde han tratado de una manera bastante humillante a esos presos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas usualmente es donde nosotros mayormente las vemos, pero cualquiera puede caer en ese trato cruel, inhumano o degradante. Luego tenemos el reconocimiento de la personalidad jurídica. Este es bien importante por el hecho de que sin esa personalidad jurídica, para los dos, ustedes han visto que hay ciertos artículos que no nos aplicaría. Entonces la ONU nos dice en el artículo 6 que todo ser humano tiene derecho en todas partes, o sea que no solo en mi propio estado, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Miren qué interesante. Esto no significa todas las personas. Esto significa única y exclusivamente a los humanos. Los humanos podemos tener ese reconocimiento en cualquier lugar. Otra cosa que esto no significa es que obligatoriamente me lo tengan que dar. Yo puedo peticionarlo, perfectamente puedo peticionarlo, pero de que a mí me den ese reconocimiento va a estar sujeto a ciertas cosas, cosas que ya nos mencionaron, que tengo que tener razón, que tengo que tener conciencia, pero además de eso que tengo que haber seguido la ley, que no soy un delincuente, que no tengo un proceso judicial en contra mío en donde ya me han declarado culpable. Sí, entonces eso tiene ciertas limitantes, pero como regla general yo puedo peticionar que se me reconozca y se me va a reconocer que yo soy una persona, ¿sí? En la OEA nosotros lo encontramos en el artículo 17 y nos dice que toda persona, o sea que usted se tuvo que haber portado bien todo este tiempo, tiene el derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones y a gozar de los derechos civiles fundamentales. Importante lo que aquí nos dice que nosotros vamos a ser sujetos de derechos y obligaciones, que es lo que nos hace ser personas, que podemos seguir ostentando esa personería siempre que yo respete esos derechos y obligaciones, pero además de eso que yo tengo el derecho y la obligación de gozar de los derechos civiles fundamentales y eso los encuentro en, como hemos aprendido en la clase, las constituciones de cada uno de los estados. ¿Sí? Entonces, no solo es que yo tengo el derecho y las obligaciones de que se me reconozca como persona, sino que también yo puedo tener los beneficios civiles que salen consagrados adentro de las constituciones de cada una de las repúblicas. Usualmente, ¿cuáles son esos derechos civiles? Tenemos derechos civiles a la familia, por ejemplo, derechos civiles a poder expresarme, a poder tener libertad de pensamiento, libertad de culto, ¿sí? Esos diferentes derechos civiles usualmente salen en las constituciones de las Américas, ¿sí?
Entonces, interesante que además de eso nos mete la dimensión de ser reconocidos civilmente adentro de cada uno de los estados. Luego empezamos con una serie de derechos que nos hablan acerca del debido proceso. El primero que nos menciona la ONU en el artículo 7 es la asistencia legal que yo debería de tener. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. ¿Y qué es exactamente en esas palabras donde yo puedo encontrar esa asistencia legal? Cuando nos habla de la protección, ¿sí? Esa protección, la que me lo va a garantizar va a ser el abogado que yo tenga. Si yo no tengo un buen abogado, o si yo no tengo ni siquiera un abogado, ¿quién me va a defender? ¿Quién me va a proteger ese derecho? ¿Ustedes creen realmente hablando que un civil puede defenderse en un proceso legal? Alguien que no sepa nada de derecho, ¿ustedes creen que puede defenderse efectivamente en un proceso legal? Entonces, cuando hablamos de esa protección de la ley, cuando hablamos de igual protección en contra de discriminaciones, estamos hablando de la asistencia legal, de ese abogado que nos va a ayudar en ese proceso. Y dicho sea de paso, a veces los abogados necesitamos abogados, porque no sabemos cómo comportarnos cuando nos afecta el sentimiento. Una regla general que tenemos los abogados es no representar a nuestros familiares, porque usualmente nosotros lo vemos desde el punto de vista nuestro y no desde el punto de vista objetivo. Entonces, esas cuestiones son bien importantes que las sepamos manejar, que la protección, los que nos la van a dar adentro de un proceso, son los abogados. ¿Sí? Esa es la importancia de esta profesión. La OEA, silente en la asistencia legal. Luego tenemos el recurso efectivo. La ONU en el artículo 8 nos dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen. Miren qué interesante, esto que siempre les digo yo, violar y violentar no es lo mismo. Y aquí nos dice, violen sus derechos fundamentales. Y quiero que se fijen que la ONU les dice algo también, que esos derechos fundamentales van a ser reconocidos por la Constitución o por la ley. Si ustedes estaban buscando un lugar donde poder fundamentarse de que los derechos fundamentales los encuentro en la Constitución y los derechos humanos los encuentro en los tratados, este artículo de aquí les está diciendo justamente esa enseñanza que tuvimos en el primer parcial. Que violen los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Esos son los derechos fundamentales o por la ley. ¿Qué es un recurso efectivo? Esa es eso es tan diversa la respuesta. Algunos dicen que tiene que ser rápido, otros dicen que tiene que ser de calidad, otros dicen de que para que sea efectivo tiene que dar lo que se ha realmente solicitado. Otros dicen que tiene que alcanzar la justicia. O sea que ahí es muy diversa la respuesta de qué es efectivo, ¿sí? Pero al criterio de la mayoría de los juristas, efectivo significa de que sea muy difícil de reversar. Significa que está bien fundamentado. Significa que el juez estudió el caso y lo explicó en su sentencia. Y para eso no podemos tener las cosas rápidas. Tenemos que tener las cosas bien hechas que muchas veces toman tiempo. Para la OEA, en el artículo 18 nos dice que toda persona, nuevamente, hablamos de la persona en los dos, puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve. ¿Se fijan? Sencillo y breve, dice. ¿Ustedes creen que algún proceso en Honduras es sencillo? ¿O que pueda ser breve? La respuesta usualmente es no. La respuesta es que si yo cojo a una persona de 12, 13, 14 años y le digo, vení para acá que vamos a ir a un juzgado de paz para que vos le expliques al juez, sencillo no va a ser para él, breve tampoco va a ser, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, ¿dónde está la sencillez? ¿Dónde está la brevedad? Preguntas que nos hacemos los abogados.
por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen en perjuicio suyo alguno de los derechos fundamentales consagrados, y nuevamente se los dice la OEA, derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Cuando ellos hablan del recurso efectivo en este artículo, ellos les hablan acerca de las actuaciones que pueda realizar una autoridad. Es raro que le hablen en las cuestiones de la OEA de aquellas cosas que hagan los actores, sino que le hablan de las autoridades. Pero en este artículo muy especialmente les introducen dos términos que son importantes, que es sencillo y breve. El único recurso que realmente nosotros tenemos que es sencillo y breve es el habeas corpus. Ese es el único que yo conozco desde mi experiencia de casi 20 años. El único que yo conozco que es sencillo y breve es el habeas corpus. Los otros requieren un abogado para realmente poder ser eficientes y efectivos, a mi criterio. Quizás alguno de mis colegas piense distinto, pero a mi criterio, ese es el único que nosotros podemos decir realmente que sea sencillo y breve. Luego tenemos la detención arbitraria. La ONU, artículo 9, muy sencillo, nos dice: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Nadie. Mientras que la OEA nos dice que nadie puede ser privado de su libertad. Muy interesante ese cambio en palabras. Privado de su libertad, sino en los casos y según las formas establecidas por las leyes preexistentes. Cuando nosotros hablamos de la privación de libertad, pregunta de debate, ¿la privación de libertad solo la puede hacer el Estado o la puede hacer otro tipo de persona? Y la respuesta es, para muchos de nosotros, que sí la puede hacer otro tipo de persona. Cuando nos secuestran, por ejemplo, ¿ellos están privándonos de nuestra libertad? La respuesta es sí. ¿Lo están haciendo de alguna manera legal? Absolutamente no. ¿Cuándo han conocido ustedes un secuestrado que está ahí porque quiere? A menos de que él esté metido en otro tipo de delito, incurriendo en otro delito, que es ayudar al secuestro mismo de su persona. Pero esos casos son raros y contados. La mayoría de los que son secuestrados, realmente secuestrados, no están ahí de su libre y sana voluntad. Están privados de su libertad. Entonces, muy interesante este concepto que nos introduce. Lo segundo que nos dice la OEA es que nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil. De ahí es donde nos viene la ideita de que no puede haber cárcel por deuda, pero puede haber cárcel por desacato, muchachos. Quiero que recuerden eso. Si ustedes tienen una sentencia emitida por un juzgado que ya está firme y ustedes no la cumplen, incurren en desacato. Y por desacato sí hay cárcel. Entonces puede ser que por la deuda en sí no haya cárcel, pero por desobedecer a un juez sí hay cárcel. Entonces usted le puede deber a BAC 20,000 lempiras y acabar preso. Sí, eso puede suceder si usted desacató la orden de pagar. ¿Ok? Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad. Aquí nos está hablando de algo bien interesante. Nos está hablando de aquel que está sufriendo el proceso legal, no del que ya está condenado. Nos está hablando de ese que está sufriendo el proceso legal. Y por eso es que nosotros en Honduras tenemos casa por cárcel, por ejemplo, para las personas que están enfermas, embarazadas, mayores de edad, mejor dicho, de la tercera edad, que pueden estar delicados de salud y si no han sido condenadas, pueden quedarse en su casa. O tenemos eso de ir a firmar al juzgado, ¿sí? Todos los viernes, yo me acuerdo cuando trabajaba en la corte que había desfile de gente los viernes, ¿verdad? Entonces, tiene que ir todos los viernes a firmar, ¿sí? Entonces, o tiene que ir todos los lunes, porque he escuchado que ahora también tienen día lunes en donde van a firmar. Y entonces, eso justamente es lo que hace que ellos puedan decir, no, miren, nosotros no estamos privándolo de la libertad de manera injustificada, más bien nosotros le estamos dando un beneficio de libertad, ¿sí? a esta persona.
Y les recuerdo que son personas porque aún no han sido condenadas. Y esta verificación que tenemos que hacer, obviamente, nosotros la podemos hacer inclusive cuando hay una reducción en la pena, algo que sucedió con el nuevo Código Penal, que hubieron ciertas reducciones de pena, se ha interpuesto recurso necesario de revisión y entonces ellos verifican sin demora si se le puede dejar en libertad por esa reducción en la pena, indubio pro reo. Interesante lo que nos dice la OEA. La ONU es bastante escueta, nos dice no puede ser detenido de manera arbitraria, preso ni desterrado, mientras que la OEA nos habla ya de conceptos un poquito más densos, pesados, como quién nos puede privar de la libertad, pregunta del millón. Pregunta del millón también es eso del incumplimiento meramente civil, que como les digo, pues ahí entra la figura del desacato, y luego hablar de esos que están sufriendo un juicio penal. Luego tenemos el proceso regular. En la ONU, el artículo 10 nos dice que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oído públicamente. ¿Sí? La publicidad, ese principio de publicidad. Y con justicia por un tribunal independiente, independencia. ¿Sí? La independencia del tribunal. E imparcial. La imparcialidad también otro de los principios claves. Eso lo que significa es que todo el mundo va a poder escuchar lo que haya sucedido, inclusive que se puede grabar el proceso entero. Además de eso, también significa de que ese tribunal no va a estar sujeto a presiones tanto internas como externas del Poder Judicial y que tiene que dictar su sentencia basado en la evidencia. Por eso es que yo les digo muchas veces a mis alumnos que van a ser litigantes, a mí no me importa lo que me digan en el escrito, a mí me importa lo que usted me puede probar. Si usted no me lo puede probar, es como que esté hablando con Mickey Mouse. Pero si usted me lo puede probar, me trae un medio de prueba, testigo, perito, documento. Ahí es donde yo voy a ver si yo puedo ser realmente imparcial, basarme en la evidencia, basarme en el derecho, no en los sentimientos, en el derecho, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. O sea que la ONU nos dice que un proceso regular tiene que estar basado en derecho. Eso es lo que nos está diciendo. La OEA, en su artículo 26, párrafo 2, nos dice que toda persona acusada de delito, fíjense bien que ahí todavía dice persona y no humano, toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, nuevamente repitiendo lo que nos dijo la ONU, solo que en otras palabras, a ser juzgado por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con las leyes preexistentes. Es decir, que yo no puedo inventarme hoy una ley y juzgarlo a usted por lo que hizo hace 2 años. Eso no puede ser posible. Y el juzgado tiene que estar establecido de manera casi permanente. No puedo empezar a decir, bueno, ahorita vamos a abrir un juzgado para todos los hombres infieles y a partir de hoy todos los hombres infieles les cae 5 años de cárcel y vamos a juzgar a Juan. Y si Juan no ha sido infiel, la ley acaba de salir y usted acaba de crear el juzgado, entonces Juan no tiene por qué ser sometido a ese proceso, ¿sí? Y luego dice que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas. Aquí muchas personas han tratado de decir que esto es justamente lo que hablábamos antes del trato cruel, pero aquí ya estamos hablando única y exclusivamente de penas y las penas que impondría un tribunal. O sea que aquí no estamos hablando de las penas que puede imponer alguien adentro de un cuartel o un policía dentro de un recinto. Aquí estamos hablando única y exclusivamente de la pena que se le va a imponer por un tribunal, ¿sí? Entonces esa es la diferencia que hay. Pero básicamente nos está diciendo que nosotros tenemos que acatar el derecho. Eso es lo que tenemos que hacer dentro de un proceso legal para que ese proceso sea regular. Además de eso, tenemos la presunción de la inocencia, muy importante para ambas. La ONU, el artículo 11, en su primer inciso, nos dice que toda persona acusada de delito tiene el derecho a que se le presuma su inocencia. Mientras no se pruebe, palabra clave, pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. En otras palabras, aquí lo que estamos diciendo es, hasta que no haya sentencia condenatoria firme, usted es inocente. Usted todavía tiene su personería.
Usted todavía es una persona. ¿Ok? La OEA, en el artículo 26, párrafo primero, nos dice que se presume que todo acusado es inocente hasta que se pruebe que es culpable. ¿Y cómo se prueba que es culpable? Mediante una sentencia condenatoria firme. Muy importante que ustedes como futuros abogados sepan esa partecita. Entonces ambos básicamente nos dicen, todos los que estamos sufriendo un proceso somos inocentes hasta que no se nos pruebe lo contrario. Problemas que tenemos ahí con los periodistas, con la opinión pública, que la gente dice que lo mató cuando en realidad él lo mató, dice, en Islas de la Bahía, y el muchacho en ese momento estaba en San Pedro Sula. ¿Cómo va a poder matarlo en las Islas de la Bahía si él estaba en San Pedro? ¿Sí? Entonces esas cosas que la gente está segura de que él fue, y nosotros al hacer ese análisis de los medios de prueba nos damos cuenta que la realidad es muy distinta. Entonces se tiene que presumir la inocencia. Para mí, el hecho de que los periodistas puedan decir, el presunto ladrón, no. Ya usted ya lo catalogó como ladrón, ya usted ya dijo que él era el ladrón. La gran mayoría de la gente no entiende qué es lo que significa presunto ladrón. La mayoría de la gente lo mira y dice, ese fue. Sí, entonces ese tipo de cosas es bien delicada que nosotros las sepamos manejar, especialmente como futuros abogados, el declarar que nuestro cliente es inocente hasta el momento en que se ha encontrado culpable. ¿Sí? Entonces es bastante importante este principio para nosotros poder seguir siendo aquellos que representan a los que han sido acusados y a veces falsamente, ¿no? Luego tenemos la justa pena. Cuando hablamos de la justa pena, la ONU en el 11.2, artículo 11, inciso 2, nos dice nadie será condenado por actos u omisiones que en momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Entonces, cuando hablamos de la justa pena, estamos hablando de dos cosas. Primero, que no se le puede acusar a usted de cosas que la ley no ha tipificado. Y segundo, que no se le puede imponer más años o más, no sé, puede ser que su pena sea que tiene que ir a barrer 30 días. No puede imponérsele 31 días, no puede ponérsele más de 10 años, si nosotros hemos ya determinado que ese es el máximo de la pena. Luego tenemos el derecho a la petición. La ONU es silente en este derecho. La OEA en su artículo 24 nos dice que toda persona tiene derecho de presentar peticiones, y esta es la palabra clave, respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, de interés particular o de obtener pronta resolución. Palabra clave, respetuosa. Usted no puede ir, interponer un recurso en donde diga, según el hijo de tantas, no. Mire, señor juez, usted es un palabra grande con P. No, tiene que ir y decirle, su señoría, porque el respeto se le debe al cargo, el respeto se le debe al Estado, no a la persona que está ahí en el momento. Y cuando usted insulta al juez, está insultando al Estado de Honduras. Cuando usted insulta de manera escrita, firmando y sellando, usted no está insultando a ese juez, está insultando a toda la institucionalidad. Y quizás usted piense que eso es lo que necesita hacer, pero ya legalmente hablando, no lo debería de hacer. Está atacando a la institución, no está atacando a ese. Si usted quiere atacar a ese, vaya e interpóngale, dígale que necesita que vayan a ver a los inspectores, vaya a inspectoría de tribunales, interponga su denuncia, vaya al presidencia y diga, mire, este problema estoy teniendo, interponga un escrito y explique por qué es un hijo de tantas. No diga usted es un hijo de tantas, diga por qué es un hijo de tantas, qué fue lo que hizo. Ahí sí sería ser respetuoso, es hablar con la verdad. Mire, durante el juicio yo estaba hablando y él se quedó dormido. Eso ha sucedido y no aquí en Honduras, se lo digo porque ha sucedido en el exterior, que sale grabado el juez durmiéndose con la baba aquí saliéndole. Entonces, se le hizo la denuncia respectiva. No se dijo, el viejito hijo de tanta, porque era un viejito ya. No, el juez número tal, que se llama tal, se quedó dormido en medio de la audiencia. Ok, eso es hacerlo de manera respetuosa. Usted está hablando con la verdad. Ok, entonces eso es bien importante. Y el hecho de que nosotros podamos hacerlo por interés general,
porque nosotros vemos que hay una violación que se está cometiendo o por interés mío de manera particular. Y obviamente esa última colita de la pronta resolución, bien importante en sus clases de derecho administrativo, lo sé. Luego tenemos 3, si no me equivoco son 3, derechos que nos hablan de la privacidad. La primera es la comunicación. La ONU nos dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, y luego dice algo bien interesante, su correspondencia. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Y la OEA nos dice que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su correspondencia. Entonces, cuando hablamos de la comunicación, estamos hablando, en ese entonces, acuérdense que era el correo escrito. Ese ya casi no existe. Ahora nosotros tenemos el correo electrónico, de ese que estamos hablando, que pueda circular, que se puede enviar, que no sea interceptado. Tantas veces que es interceptado, ¿verdad, muchachos? Pero que no sea interceptado. Y nos dice de que esa correspondencia debe de poderse, que no debe de poder ser, no se le puede cometer inherencias, es decir, que no puede ser rota, que no se puede abrir, que no se puede leer, sino que así como va, así tiene que llegar a su destino. Por eso es que ustedes ven usualmente en mis correos o en correos de ciertos abogados que dice, si usted no es la persona que estaba destinada para recibir este correo, por favor déjenmelo saber y descártelo. ¿Sí? Porque nosotros lo que estamos tratando de ver es que no hayan inherencias en esa comunicación. Inviolabilidad del domicilio. Justamente en el mismo artículo 12, ustedes vieron que no se podía hacer una inherencia arbitraria al domicilio. Única excepción es cuando estamos persiguiendo a un delincuente que está haciendo un crimen infraganti. Sí, ese sí, obviamente es la excepción, pero es para salvaguardar la vida, por ejemplo, de alguien más. La OEA nos dice que toda persona, nuevamente persona, no ser humano, persona, tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio. Acuérdense que las personas jurídicas también tienen domicilio. Y acuérdense también que las personas naturales tenemos domicilio y los seres humanos que están presos no tienen domicilio. ¿Ok? No son personas, son seres humanos. Entonces es bien importante que sepamos eso, ¿verdad? Por eso es que cuando hablan de que, ay, fueron a la cárcel y les vieron dónde dormían y les sacaron los zapatos, sí, ellos son seres humanos, ellos no son personas. Y ese no es su domicilio, ese es un lugar donde ellos están sufriendo una pena por haberse portado mal, no por haberse portado bien. Es por haberse portado mal que está ahí, que ha sido probado ya con los medios de prueba suficientes y dictaminado por un juez y ha quedado firme su sentencia. Entonces no es por buena gente que ellos están ahí, ¿verdad? Es por ser seres humanos que nosotros los mantenemos vivos y los mantenemos con ciertos beneficios, pero ellos no tienen el derecho a la privacidad. Ellos no tienen el derecho a que no les revisemos qué es lo que ellos tienen en ese momento adentro de su celda. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante que sepamos diferenciarlo. Luego nos dice que tenemos privacidad en el honor y la reputación. Nuevamente, el artículo 12 de la ONU, pero en la OEA es el artículo 5. Nos dice, toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación, a su vida privada y familiar. Y aquí cuando hablamos de las injerencias arbitrarias, justamente estaríamos hablando de esos ataques, pero también de meterse a un lugar donde usted no pertenece, ¿sí? Entonces, eso sería justamente la diferencia entre uno y el otro en cuanto a la honra y la reputación, y no solo es la mía, sino la de mi familia también, ¿sí? Luego hablamos de la libre circulación. Cuando hablamos de la libre circulación es algo que nosotros en Honduras estamos sufriendo en este momento debido al COVID. Debido al COVID, nosotros hemos sufrido limitantes en nuestra circulación y en ciertos departamentos todavía hay limitantes en la circulación los fines de semana. La ONU en el artículo 13, inciso primero, nos dice que toda persona tiene el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Mientras que la OEA nos dice que toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del estado de que es nacional y luego la parte de la libre circulación.
de transitar por él libremente. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la libre circulación, estamos hablando de que yo pueda entrar a cualquier lugar público siempre y cuando esté abierto. Miren, eso es bien importante. Lugar público siempre y cuando esté abierto y que yo esté respetando la normativa de ese lugar. Ejemplo, aquí cerca de mi casa queda el Parque del Obrero. El Parque del Obrero abre todos los días a las 9 de la mañana y cierra todos los días a las 6. Yo puedo circular libremente adentro del Parque del Obrero, que es un lugar público, de las 8 de la mañana, 9 de la mañana, 8 de la mañana, hasta las 6. Sí, ese es el rango en que yo tengo que entrar y respetar. No puedo masticar chicle mientras estoy ahí, o sea que si estoy masticando chicle, puedo ser expulsada del lugar. No puedo llevar un arma de fuego tampoco. No puedo cazar ningún animal estando ahí. Entonces hay ciertos requisitos que yo tengo que seguir para poder circular libremente en él. Otro ejemplo, las carreteras, las calles. Yo puedo circular libremente en ellas siempre y cuando ande cinturón de seguridad, ande licencia de conducir y respete las normativas de tránsito, inclusive las normas de límite de velocidad. O sea que esa circulación libre tiene ciertas reglas que yo tengo que seguir en momento normal. En momento de COVID, nosotros hemos sido restringidos en cómo nosotros podemos siquiera salir de nuestras casas. Solo los que tenían identidad número tal podían salir. Acuérdense, eso fue literal el año pasado. Y este año, pues tenemos en ciertos departamentos que solo pueden salir ciertos números, ciertos dígitos en los fines de semana. ¿Sí? Entonces, la libre circulación es la regla general, pero existen excepciones a la regla general. Muy importante que lo sepan manejar. En cuanto a la migración, la ONU en su artículo 13, inciso 2, nos dice que toda persona tiene derecho a salir. Ay, ay, ay. No dice entrar, dice salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Fíjense bien cómo es que les dijo. Pueden salir de los Estados Unidos, pueden salir de Canadá, pueden salir de España, pueden salir de México, pueden salir de cualquier lugar. Por eso es que los Estados Unidos lo primero que hace cuando los agarra es decirle, se quiere ir. Literal, eso es lo primero que hacen. Le preguntan, ¿se quiere ir? Y si usted dice que no, entonces lo meten a una jaula, lo meten a un contenedor, lo meten a una carpa, porque adivine, usted ha quebrado la ley. Y mientras su proceso esté pendiente, usted no tiene un lugar donde puede estar. Legalmente hablando, ¿dónde va a estar si entró de manera ilegal? Tiene que estar en un lugar donde ellos sepan que usted va a estar y que no va a huir de la justicia. Acuérdense, ese arraigo es importante para que le demos casa por cárcel o que le demos libertad condicional. ¿Y qué arraigo tiene una persona que acaba de entrar al Estado de una manera ilegal? Ninguna. Entonces, lo primero que hace Estados Unidos es decir, ¿se quiere ir? ¿Sí? Ok, belleza. Lo cojo y lo voy y lo pongo en la frontera donde usted entró. Bye. Eso es lo que hacen. ¿Por qué? Porque usted tiene el derecho de salir. Ahí se lo dice clarito. Y además dice que puedo salir de mi propio país. Si yo me quiero ir de viaje, si yo quiero pasear, si yo quiero ir a dar la vuelta el tonto a El Salvador y volver a entrar. Ok, yo tengo el derecho a salir de mi propio país. Yo tengo ese derecho. Y además de eso, dice que tengo el derecho a regresar a mi propio país. Cuando yo quiera regresar. Ok. Si he cometido un delito en un lugar extranjero, pues yo voy a tener que cumplir esa pena antes de poder regresar. O sea que esa teoría de que yo maté a una gringa en Texas y además después de que la maté, le corté la cabeza, violé su cuerpo y violé su cabeza, pero yo tengo el derecho a regresar a Honduras. No, papi, usted tiene el derecho a un juicio donde le van a decir, señor, usted lo que hizo, realmente que estaba enfermo cuando lo hizo. Y él dijo, no, yo no estaba enfermo. Mira, aquí están los exámenes psicológicos de que no estaba enfermo. Entonces, si no estaba enfermo, es un delincuente. Y los delincuentes pierden su personería, pasan a ser seres humanos y usted tiene que ir a guardarse a una cárcel hasta que una de dos cosas pase. O aprenda que lo que usted hizo está malo o se muera. Porque eso fue cadena perpetua.
No, usted no tiene el derecho a regresar a su país, porque usted está sufriendo una pena por algo que usted hizo. ¿Ok? Entonces esa parte también a mí me parece muy interesante, que hay gente que dice, ay, pobrecito, no, no, no. ¿Y la gringa que mató? ¿Dónde está el pobrecito para la gringa que mató? No, pero es que fue toda la vida. Y no fue toda la vida la que le quitó a la gringa. ¿Ok? Entonces esas cosas tienen que ser razonadas, tienen que ser consecuentes. Sí, usted puede regresar a su país, siempre y cuando usted no esté sufriendo una pena en el extranjero por haberse portado mal. No fue por portarse bien, fue por portarse mal. Entonces, la ONU nos lo dice en el artículo 13.2 de que usted tiene el derecho a salir de cualquier lugar, a salir inclusive de mi propio país, de mi propia Honduras, y a regresar a mi país. También hay una teoría muy interesante ahí que nos habla acerca del regreso al país de los que han servido en las Fuerzas Armadas. Recuérdense que ellos son parte del pueblo y ellos pueden regresar al país. O sea, dejar de ser servicio activo, en donde ellos literalmente no pueden irse de vacaciones cuando ellos quieran. Ellos pueden pedir vacaciones, que se las den son otros 20 pesos. Y nosotros de civiles, cuando decimos quiero irme de vacaciones y el jefe le dice no, usted le puede renunciar y hasta ahí llegó. Si usted es parte de las Fuerzas Armadas, no se puede dar ese lujo. Entonces ellos que están bajo esta modalidad de ser parte del pueblo, ellos pueden regresar a ser parte del país. Eso también es importante que lo recuerden. Luego tenemos el asilo. Cuando hablamos acerca del asilo, la ONU en el artículo 14 nos dice que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no puede ser invocado, miren qué interesante, contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. En otras palabras, si usted mató a otra persona, usted no puede venir y decir después, fíjese que yo me quiero ir a asilar a Canadá porque aquí me vienen persiguiendo los de la policía. Ok, ¿por qué lo está siguiendo la policía? ¿Qué hizo? ¿Mató a otro ser humano? Oh, no, entonces no, no le podemos dar asilo. Pero si usted tiene un caso, como por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan a la periodista Carol Cabrera, le mataron a la hija, ella sentía de que había una persecución en contra de ella, fue, pidió asilo en Canadá y se lo dieron, porque ella no había cometido ningún crimen, ¿sí? Ella sentía esa persecución y a su hija la mataron. Entonces ella sentía que no estaba segura en Honduras y por eso es que se le dio el asilo a ella. ¿Sí? Entonces, no solo crean en el asilo político, ¿verdad? Hay otros tipos de asilo por seguridad. Obviamente, si Carol Cabrera hubiera sido narcotraficante y le hubieran matado a la hija por ser narcotraficante, pues entonces ahí sería otra historia. Ahí ella no tendría el derecho al asilo porque a ella se le está persiguiendo por ser narcotraficante. ¿Ok? Para la OEA, honey, can you come get my phone, please? Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero. Obviamente porque si usted se siente acosada en su propio territorio, ¿para qué va a pedir asilo en su propio territorio, cierto? En caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común, nuevamente recordando lo que acabamos de decir, de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales. O sea que usted no puede haber cometido un delito de lavado de activos, estar siendo enjuiciado por asociación ilícita o narcotráfico y decir, no, yo quiero asilo en Colombia. No, así no es como funciona la vida. La vida funciona de que si usted es una persona que no está siendo investigada por delitos que van en contra de los derechos de los demás consagrados tanto en la ley nacional como en los tratados internacionales, entonces usted no puede pedir asilo. Pero si usted es una persona que sí ha estado actuando de la manera correcta y siente una persecución, siente que alguien lo está persiguiendo, usted sí puede pedir asilo. ¿Ok? Muy diferente si me he portado mal, así me he portado bien. Esa básicamente es algo muy importante dentro de los derechos humanos. Estamos protegiendo al que se porta bien, porque el que se porta mal, ese tiene que ser enjuiciado.
Y para ser enjuiciado necesitamos proteger ese debido proceso para que sea realmente enjuiciado, ¿sí? Luego vemos la nacionalidad. En la ONU, el artículo 15 nos dice que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se le puede privar arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. O sea que si yo soy hondureña y quiero cambiarme a ser salvadoreña, pues yo puedo hacerlo, ¿sí? Pero por lo menos una nacionalidad tengo que tener yo. La OEA nos dice que toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda, o sea que puede ser más de una, y de cambiarla, si deseo cambiarla, por la de cualquier otro país que esté dispuesto a dármela. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ir y serme guatemalteca y Guatemala me quiere dar la nacionalidad, pues no hay problema, yo me hago guatemalteca. ¿Sí? Luego vemos la residencia, que son 3 temas que están muy relacionados, migración, nacionalidad y residencia. La residencia, la ONU no nos dice nada, pero la OEA nos dice que toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del estado de que es nacional. O sea, yo puedo ser residente de Honduras. Si yo soy nacional de Honduras, yo puedo ser residente de Honduras, ¿sí? Puedo transitar por él libremente cuando hablamos de libre tránsito y no abandonarlo, sino por mi propia voluntad. ¿Sí? Entonces ahí es donde hablamos de la residencia a nivel de la OEA. Con esto terminamos nuestra primera exposición acerca del análisis comparativo de estos 2 originales y trascendentales tratados de derechos humanos. Los espero en la siguiente entrega.